Mientras la sangre aún estaba en el suelo y la vida se escapaba lentamente, nadie llamó a emergencias. Nadie gritó, nadie corrió, nadie hizo nada. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan difícil de entender. Porque la mujer que estuvo a su lado durante más de 20 años, la que decía amarlo, tomó una decisión que hasta hoy sigue generando preguntas. Cuando la policía llegó, algo no encajaba. Versiones contradictorias, detalles que no coincidían y una escena que ya no era la misma. Entonces aparece la pregunta inevitable. ¿Qué pasó realmente esa noche? Porque esto no es solo la historia de una muerte, es la historia de un hombre que, detrás del escenario, vivía rodeado de cosas que no todos conocían. Dinero, relaciones, silencios. Un entorno donde hacer preguntas no siempre es seguro. Durante años, el caso quedó en sombras, sin respuestas claras, sin una verdad definitiva. Pero hoy vas a ver las piezas que nunca se mostraron juntas, y cuando entiendas todo, vas a darte cuenta de algo inquietante, que aquella noche no fue lo que parecía. Víctor Iturbe, un nombre que quizás no todos recuerdan hoy, pero que en su momento fue sinónimo de romance, elegancia y éxito en México. Sin embargo, el público no lo conocía así. Para millones, él era simplemente el Pirulí, una figura carismática cuya voz suave y melancólica parecía capaz de detener el tiempo y tocar directamente el corazón de quien lo escuchara. Pero su historia no comenzó entre aplausos ni escenarios iluminados. Mucho antes de la fama, Víctor era un joven lleno de sueños, trabajando como payaso acuático en Acapulco, intentando ganarse la vida con espectáculos para turistas. Fue precisamente en uno de esos momentos, entre el riesgo y la improvisación, donde nació el apodo que lo acompañaría hasta el final de su vida. Un accidente, una escena casi cómica, y un nombre que terminaría siendo legendario. El destino, sin embargo, tenía otros planes para él. Tras una lesión que lo obligó a dejar ese trabajo, la vida lo llevó a un pequeño rincón de Puerto Vallarta, cuando aún no era el destino turístico que conocemos hoy. Allí, casi por casualidad, tomó una guitarra abandonada y comenzó a cantar. Lo que parecía un simple momento improvisado se transformó en el inicio de algo extraordinario. Su voz capturó la atención de todos, y en poco tiempo, aquel desconocido se convirtió en el alma del lugar. El ascenso fue tan rápido como sorprendente. Sus canciones empezaron a sonar en la radio, sus presentaciones se volvieron cada vez más solicitadas, y su nombre comenzó a circular entre las grandes figuras de la música. Temas como Confidencias de Amor y su interpretación de Felicidad lo consolidaron como uno de los cantantes más queridos de su época. Su estilo íntimo, casi susurrado, creaba una conexión única con el público, como si cada canción fuera una confesión personal. Pero lo que realmente sorprendía no era solo su talento, sino la vida que empezó a construir alrededor de esa fama. Mientras otros artistas de su nivel llevaban vidas relativamente discretas, el Pirulí parecía moverse en un mundo completamente distinto, uno donde el lujo y la abundancia aparecían de forma casi inexplicable. Y aunque en ese momento pocos se atrevían a cuestionarlo, había algo en su historia que no encajaba del todo. Aún así, para quienes lo veían desde fuera, Víctor Iturbe era la definición del éxito, un hombre que había transformado un accidente en identidad, una oportunidad en destino, y una simple guitarra en una carrera que lo llevó a lo más alto. Pero como descubrirás más adelante, esa imagen tan perfecta como parecía, escondía capas mucho más profundas que apenas comenzaban a revelarse. Pero si había algo que realmente comenzaba a inquietar a quienes observaban de cerca la vida de El Pirulí, no era su voz, ni su éxito, sino el dinero. Porque cuanto más crecía su fama, más evidente se volvía una contradicción imposible de ignorar. Los boleros no pagaban esa vida. Mientras otros artistas consagrados luchaban por mantener estabilidad económica, él parecía vivir en una realidad completamente distinta. Avioneta privada,
un rancho de grandes dimensiones, caballos de carrera, viajes constantes, lujos que no coincidían con la industria a la que pertenecía. No se trataba solo de éxito, se trataba de exceso, y eso fue lo que empezó a incomodar. Compañeros del medio, periodistas, incluso personas cercanas, todos se hacían la misma pregunta en silencio: ¿de dónde salía realmente ese dinero? Porque no era un hombre que estuviera constantemente de gira, ni alguien que produjera discos de manera masiva como otras grandes estrellas. Tenía temporadas largas de descanso, alejadas de los escenarios, disfrutando de una vida que parecía más cercana a la de un empresario poderoso que a la de un cantante romántico. Y en un país como México, en aquella época, hacer ese tipo de preguntas no era algo sencillo, ni seguro. Los números no cuadraban, pero nadie lo decía en voz alta. Había una especie de acuerdo tácito, un silencio colectivo, como si todos entendieran que había cosas que era mejor no investigar demasiado, porque cuando algo no encajaba, significaba que detrás había algo más grande, algo que no solo explicaba el dinero, sino también el riesgo. Aún así, el Pirulí continuaba con su vida como si nada ocurriera. Sonreía, cantaba, se presentaba ante el público como el mismo hombre romántico de siempre. Y quizá por eso resultaba aún más desconcertante, porque esa imagen tan cuidada contrastaba con una realidad que, poco a poco, empezaba a generar sospechas. No era solo riqueza, era un estilo de vida que no tenía lógica aparente. Y lo más inquietante no era la duda en sí, sino la sensación de que alguien, en algún lugar, sí conocía la respuesta. Una respuesta que no solo explicaba el dinero, sino que con el tiempo terminaría acercándolo peligrosamente a algo de lo que no sería fácil escapar, porque en historias como esta, el dinero nunca es solo dinero. A medida que las dudas sobre el origen de su dinero crecían, también comenzaba a revelarse otra capa mucho más inquietante en la vida de El Pirulí: sus conexiones. Porque no se trataba solo de cuánto tenía, sino de con quién se movía. En el México de los años 70 y 80, el poder no siempre estaba donde parecía. No vivía únicamente en los escenarios, ni en los aplausos, ni en las cámaras. El verdadero poder se movía en las sombras, en reuniones privadas, en fiestas exclusivas donde las reglas eran distintas, y donde no cualquiera era invitado. Y el Pirulí estaba ahí, no como espectador, sino como parte del entorno. Frecuentaba círculos donde coincidían figuras del entretenimiento, empresarios influyentes y personajes ligados a estructuras mucho más complejas, lugares donde la fama abría puertas, pero también generaba compromisos, donde una invitación no siempre era opcional, y donde negarse podía tener consecuencias. Poco a poco, su nombre empezó a aparecer en contextos que iban más allá de la música, no de forma pública, no de manera directa, pero sí lo suficiente como para que quienes observaban con atención entendieran que estaba rodeado de personas que no eran precisamente inofensivas. Al mismo tiempo surgieron indicios de que incluso organismos del propio Estado tenían interés en seguir sus movimientos. Durante años, fue vigilado, observado, registrado, no solo por lo que hacía en el escenario, sino por lo que ocurría fuera de él. Y eso lo cambia todo, porque cuando un artista comienza a ser observado de esa manera, ya no se trata solo de fama, se trata de información, de relaciones, de posibles vínculos que conectan mundos distintos, el espectáculo, el poder y algo más difícil de nombrar. En ese contexto, cada encuentro, cada viaje, cada amistad adquiría un nuevo significado. Nada era completamente casual. Todo formaba parte de una red invisible donde cada pieza estaba conectada, aunque no siempre fuera evidente. Y quizá lo más perturbador era esto: él parecía moverse con naturalidad dentro de ese entorno, como si lo conociera, como si lo entendiera, como si ya formara parte de él. Pero entrar en ese tipo de círculos nunca es gratuito.
porque cuanto más cerca estás del poder, más difícil es salir. Y sin darse cuenta, o tal vez sabiéndolo desde el principio, el Pirulí ya no era solo un cantante admirado, era alguien que caminaba peligrosamente cerca de una verdad que muchos preferían mantener oculta, una verdad que, tarde o temprano, exigiría un precio. La noche del 29 de noviembre de 1987 comenzó como cualquier otro domingo, tranquila, familiar, casi rutinaria. Era uno de esos días en los que el tiempo parece detenerse, donde todo transmite una falsa sensación de seguridad. Pero esa calma, como suele ocurrir en las historias que dejan huella, era solo la antesala de algo irreversible. Ese día, el Pirulí no debía estar en casa. Tenía un compromiso importante fuera de la ciudad, una presentación que, por razones nunca del todo claras, fue cancelada a último momento. Un detalle aparentemente insignificante, pero que terminaría definiendo su destino. Porque si ese evento no se hubiera cancelado, esa noche él no habría estado ahí. Horas antes de lo ocurrido, algo ya había cambiado. Recibió una llamada telefónica. No se sabe exactamente qué se dijo, pero quienes estuvieron cerca notaron una reacción distinta en él. Su rostro cambió, su actitud también. Intentó restarle importancia, como si no fuera nada. Pero en el fondo, algo ya no estaba bien. La noche avanzó. La familia regresó a casa después de un día normal. Cada uno se fue a su espacio. Su esposa subió a descansar, su hijo se encerró a estudiar, y él se quedó solo en la sala, acompañado únicamente por la luz tenue del televisor. Un momento íntimo, cotidiano, de esos que parecen no tener ninguna importancia, pero que terminan siendo los últimos. Cerca de la medianoche, el silencio fue interrumpido por el sonido del timbre. Un detalle aparentemente simple, pero cargado de significado. Horas antes, su hija había salido y olvidado las llaves, así que cuando escuchó el timbre, no dudó. Pensó que era ella. No había motivo para desconfiar. Se levantó con calma, caminó hacia la puerta, probablemente sin imaginar que ese sería el último trayecto de su vida. Abrió. Y en ese instante, todo cambió. No era su hija. Eran hombres armados. No hubo advertencia, no hubo palabras, solo disparos. 6, directos, precisos, ejecutados con una coordinación que no deja lugar a dudas. No fue un robo, no fue un accidente. Fue un acto calculado, profesional. El sonido de las detonaciones rompió la quietud de la casa. Su familia corrió hacia la entrada y lo encontró en el suelo, desangrándose, sin posibilidad de defenderse, sin tiempo para entender lo que acababa de ocurrir. Afuera, un vehículo se alejaba rápidamente en la oscuridad, llevándose consigo cualquier posibilidad inmediata de respuesta. En cuestión de segundos, todo había terminado. Un hombre que había pasado años construyendo una imagen pública de amor y serenidad, acababa de morir de la forma más violenta posible, dentro de su propio hogar. Y aunque esa escena por sí sola ya resulta impactante, lo que ocurrió después sería aún más difícil de explicar. Lo que ocurrió después del asesinato fue, para muchos, aún más desconcertante que la propia ejecución. Porque en lugar de una reacción marcada por el shock, el caos o la desesperación, lo que se encontró fue algo completamente distinto. Un comportamiento que, hasta hoy, sigue sin poder explicarse. Mientras el cuerpo de El Pirulí yacía en el suelo, herido de muerte, el tiempo parecía correr en otra dirección dentro de esa casa. No hubo una llamada inmediata a emergencias. No hubo intentos desesperados por salvarlo. En lugar de eso, comenzaron a ocurrir acciones que cambiarían para siempre el curso de la investigación. La sangre fue limpiada,
La alfombra donde había quedado impregnada la escena fue retirada y lavada antes de que las autoridades llegaran. El cuerpo fue movido, y uno de los elementos más perturbadores de todos desapareció: un sillón. Días después, ese mismo sillón apareció flotando en un río, cubierto de sangre, identificado como parte del mobiliario de la casa. Ese detalle lo cambió todo, porque según la versión oficial inicial, el ataque había ocurrido en la entrada, cuando él abrió la puerta. Pero entonces, ¿por qué había sangre en un sillón dentro de la sala? ¿Por qué ese objeto fue retirado y desechado de forma tan deliberada? Las preguntas comenzaron a acumularse. ¿Se alteró la escena del crimen? ¿Se intentó reconstruir una versión distinta de lo que realmente ocurrió? Y lo más inquietante, ¿quién tomó esas decisiones? Todas las miradas apuntaban hacia el mismo lugar: la familia. Aquellas personas que, en teoría, deberían haber sido las más interesadas en encontrar la verdad, parecían haber actuado en sentido contrario. No solo no preservaron las pruebas, sino que hicieron exactamente lo opuesto. Las autoridades documentaron cada uno de estos movimientos, pero el daño ya estaba hecho. La escena original había sido comprometida. Las evidencias clave desaparecidas o alteradas. Y en medio de todo esto, surgía una pregunta que resultaba imposible ignorar. ¿Por qué? ¿Por qué alguien, después de presenciar la muerte violenta de su esposo, decide limpiar la sangre en lugar de buscar justicia? Las respuestas nunca llegaron de forma clara, solo quedaron hipótesis, silencios y una sensación cada vez más fuerte de que lo que se estaba ocultando era mucho más grande que el propio crimen. Porque cuando alguien destruye pruebas de esa manera, no es por error, es por decisión, y en ese momento, la historia dejó de ser solo un asesinato sin resolver, para convertirse en algo mucho más oscuro, algo que, poco a poco, comenzaba a revelar que la verdad no solo estaba afuera, también podía estar dentro de la propia casa. A medida que pasaban los días, y con la escena del crimen ya alterada de forma irreversible, comenzaron a surgir las teorías, no como respuestas definitivas, sino como intentos de darle sentido a algo que, desde el inicio, parecía diseñado para no ser comprendido. Las autoridades presentaron varias líneas de investigación, pero ninguna logró cerrar realmente las preguntas que rodeaban el caso. La primera fue la más inmediata, y quizás la más conveniente: un crimen pasional. El pirulí era conocido por su carisma, por su cercanía con muchas mujeres, por una vida personal intensa que, inevitablemente, pudo haber generado conflictos. Se habló de celos, de rivalidades, de hombres heridos en su orgullo. Era una explicación que encajaba con la superficie, pero que no lograba sostener el peso de los detalles, porque lo ocurrido aquella noche no tenía el desorden de un arrebato emocional, tenía precisión, tenía método. La segunda teoría apuntaba hacia problemas económicos, a deudas, a compromisos incumplidos con personas peligrosas. Su estilo de vida, tan elevado y constante, hacía pensar que no todo estaba bajo control. En ciertos círculos, fallar en un acuerdo no es solo un error, es una sentencia. Y aunque esta posibilidad comenzaba a acercarse un poco más a la realidad, aún dejaba espacios vacíos. Entonces apareció la tercera, la que muchos evitaban mencionar en voz alta: un posible ajuste de cuentas, una ejecución. No por lo que era públicamente, sino por lo que representaba en privado, por lo que sabía, por las conexiones que había construido, por los nombres, los movimientos, las rutas invisibles que tal vez había presenciado de cerca. En ese contexto, el asesinato dejaba de ser un hecho aislado y pasaba a formar parte de algo más grande, más estructurado, más silencioso. Y eso explicaba cosas que las otras teorías no podían explicar.
La coordinación del ataque, la rapidez con la que todo ocurrió, el tipo de violencia utilizada. Nada parecía improvisado. Pero incluso esta teoría, la más sólida para muchos, se enfrentaba a un obstáculo enorme: el silencio. Nadie confirmaba nada. Nadie señalaba directamente. Era como si todos supieran algo, pero nadie estuviera dispuesto a decirlo. Y en medio de esas versiones, de esas posibilidades que nunca llegaron a convertirse en certezas, quedaba una sensación inquietante. Quizás no se trataba de elegir una sola teoría. Quizás la verdad estaba en la combinación de todas ellas. Conflictos personales, dinero, conexiones peligrosas, todo entrelazado en una red que terminó cerrándose sobre él. Porque en historias como esta, la verdad no suele ser simple. Es fragmentada, incómoda y, muchas veces, peligrosa. Y mientras más se intentaba reconstruir lo ocurrido, más claro quedaba que lo sucedido aquella noche no fue un accidente del destino. Fue el resultado de algo que llevaba tiempo construyéndose. En silencio. Si algo terminó de transformar este caso en un misterio inquietante, no fue solo la violencia del crimen, ni las teorías que intentaban explicarlo, sino lo que ocurrió después. Porque lejos de avanzar hacia la verdad, todo empezó a desaparecer. La investigación, que en cualquier otro caso habría tomado meses o incluso años, se cerró en un tiempo sorprendentemente corto. Apenas 30 días bastaron para dar por concluido el asesinato de una figura pública, sin responsables claros, sin una reconstrucción sólida de los hechos, sin respuestas que realmente convencieran a nadie. Pero eso no fue lo más perturbador. Lo que verdaderamente encendió las alarmas fue la forma en que las pruebas, una tras otra, comenzaron a desvanecerse. El cuerpo, que debía ser una pieza clave para entender lo ocurrido, fue cremado en plena investigación. Con eso, se eliminaba cualquier posibilidad de nuevos análisis, de revisiones futuras, de descubrir detalles que tal vez habían pasado desapercibidos en un primer momento. Era como cerrar una puerta, para siempre. Al mismo tiempo, la familia tomó una decisión radical. Vendieron todo: la casa, el rancho, los bienes acumulados durante años, y desaparecieron. Sin entrevistas, sin declaraciones, sin explicaciones. Simplemente dejaron de estar. Como si quisieran borrar no solo el presente, sino también el pasado. Y no fueron los únicos en guardar silencio. Dentro del mundo del espectáculo, donde él había sido una figura conocida y respetada, nadie habló, nadie señaló, nadie cuestionó públicamente lo ocurrido. Un silencio colectivo que no parecía casual, sino más bien necesario. Porque cuando muchas voces se callan al mismo tiempo, suele haber una razón. Incluso su legado artístico se vio afectado. Sus canciones dejaron de sonar, su nombre perdió presencia, como si poco a poco alguien hubiera decidido retirarlo de la memoria pública. No de forma abrupta, sino gradual, casi imperceptible, pero efectiva. Todo esto construyó una sensación difícil de ignorar. No parecía solo un caso sin resolver, parecía un caso que no debía resolverse. Como si cada acción, cerrar la investigación, destruir pruebas, desaparecer, guardar silencio, formara parte de un mismo patrón, un proceso que no buscaba esclarecer, sino encubrir. Y en medio de ese encubrimiento quedaba una pregunta que se hacía cada vez más fuerte. ¿Quién tenía el poder suficiente para hacer que todo esto ocurriera sin oposición? Porque borrar un crimen es difícil, pero borrar las huellas, las voces y hasta la memoria, eso requiere algo más que influencia, requiere control. Y justo cuando parecía que la historia no podía volverse más inquietante, apareció un elemento que cambiaría completamente la perspectiva de todo lo ocurrido.
Cuando parecía que la historia de El Pirulí quedaría enterrada entre silencios, versiones incompletas y preguntas sin respuesta, ocurrió algo años después que obligó a mirar todo desde otra perspectiva. 12 años más tarde, en 1999, otro nombre estremeció a México: Paco Stanley. Un conductor querido, carismático, presente en millones de hogares cada mañana. Su imagen, al igual que la de El Pirulí en su tiempo, transmitía cercanía, confianza, incluso normalidad. Pero su final fue brutal. A plena luz del día, en un lugar público, fue ejecutado con una precisión que dejó claro que no se trataba de un acto improvisado. Y fue ahí donde las similitudes comenzaron a inquietar. No era solo la violencia, era el patrón. Múltiples atacantes, disparos directos sin margen de error. Una ejecución rápida, limpia, profesional. Como si alguien hubiera repetido el mismo guión, en otro momento, con otro protagonista. Pero lo más perturbador no estaba únicamente en la forma del crimen, sino en el contexto que lo rodeaba. Ambos casos estaban conectados, directa o indirectamente, con el mismo entorno: el mundo del espectáculo, los pasillos de la televisión, los círculos donde la fama se mezcla con intereses mucho más complejos. Y poco a poco, empezó a surgir una idea difícil de ignorar. Tal vez no eran dos historias separadas. Tal vez eran capítulos de algo más grande. Se habló de redes invisibles, de dinámicas internas que pocos conocían, de estructuras que se mantenían activas a lo largo del tiempo, cambiando de nombres, pero no de funcionamiento. Un sistema donde ciertas posiciones, ciertos accesos, implicaban riesgos que no eran visibles desde fuera. Y cuando alguien cruzaba ciertos límites, el desenlace parecía seguir un mismo camino. Lo más inquietante era que, en ambos casos, después del impacto inicial, llegó el silencio. Investigaciones inconclusas, versiones contradictorias, ausencia de responsables claros. Como si la historia se repitiera no solo en la ejecución, sino también en la forma en que todo terminaba. Eso fue lo que realmente sacudió a quienes empezaron a unir los puntos, porque ya no se trataba de un hecho aislado, ni de una coincidencia, se trataba de un patrón. Uno que sugería que detrás de esas muertes había algo constante, algo que trascendía el tiempo, los nombres y las circunstancias. Algo que operaba en las sombras, y que cuando era necesario, actuaba con precisión. Y entonces, la historia de El Pirulí dejó de ser solo un caso del pasado. Se convirtió en una advertencia, una pieza clave dentro de un rompecabezas mucho más amplio. Uno que, incluso hoy, sigue sin mostrarse por completo. Al final, cuando todas las piezas parecen estar sobre la mesa, lo único que queda claro es que la historia de El Pirulí nunca fue realmente resuelta. Fue cerrada, pero no comprendida, silenciada, pero no explicada. Porque más allá de las teorías, de las versiones oficiales y de los rumores que han sobrevivido al paso del tiempo, hay algo que permanece intacto: la sensación de que la verdad completa nunca salió a la luz. Un artista que lo tenía todo, una vida que desde fuera parecía perfecta, terminó de la forma más violenta posible, dentro de su propia casa, en un lugar donde se supone que debía sentirse seguro. Pero lo más impactante no es solo cómo murió, sino todo lo que ocurrió después. Las decisiones que se tomaron, las pruebas que desaparecieron, el silencio que se impuso. Cada uno de esos elementos construye una historia paralela, una que no se cuenta abiertamente, pero que se percibe en cada detalle. Porque cuando tantas cosas no encajan, es porque hay algo más profundo que no se está mostrando, y quizás esa sea la parte más incómoda de todas: que la verdad no solo fue ocultada, sino protegida por el miedo, por el poder, o por ambos. El Pirulí, aquel hombre que conquistó escenarios con su voz, terminó atrapado en un mundo donde el talento ya no era suficiente para mantenerse a salvo.
Un mundo donde las conexiones podían abrir puertas, pero también sellar destinos, donde el éxito no siempre era sinónimo de libertad, sino, a veces, de exposición. Y en medio de todo esto, quedan las preguntas. ¿Por qué su familia actuó como actuó? ¿Qué sabían realmente? ¿A quién estaban protegiendo? ¿O de quién se estaban protegiendo? Son preguntas que, incluso hoy, siguen sin respuesta. Pero tal vez la conclusión más inquietante no está en lo que sabemos, sino en lo que podemos intuir, que hay historias que no terminan cuando alguien muere, historias que continúan en el silencio, en los archivos cerrados, en las versiones oficiales que no convencen, historias que permanecen incompletas, porque alguien decidió que debían quedarse así. Y quizá por eso, décadas después, el caso del Pirulí sigue generando la misma sensación, la de haber estado frente a una verdad que apenas alcanzamos a ver antes de que volviera a desaparecer. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia realmente te atrapó. Y ahora quiero saber de ti. ¿Qué fue lo que más te impactó de todo esto? ¿El comportamiento de la familia, el dinero, o las conexiones que nadie quiso explicar? Déjamelo en los comentarios, porque tu opinión puede abrir nuevas perspectivas que muchos no han considerado. Si te gustan este tipo de historias, donde la verdad está oculta entre silencios y misterios, apóyame con un like y suscríbete al canal, porque esto no termina aquí. Hay más casos, más secretos y más historias que pocos se atreven a contar. Y créeme, lo que viene después puede ser aún más perturbador.